Mmm, el mejor momento del día. Mi café, tu compañía y libros. Y hoy quiero hablarte de un tema que me ha inspirado mi eterna lectura profunda del libro Piense y hágase rico de Napoleón Hill. Ahora mismo estoy casi acabando en las últimas páginas y él dice en una de sus frases, dice, pregúntale a cualquiera a qué teme y te dirá que a nada. Pero eso es porque no ha analizado profundamente cuáles son tus temores. Y pensando sobre esta idea, he descubierto, bueno, he redescubierto, porque seguro que tú ya lo has pensado en algún momento, que realmente nuestros límites están ubicados en el mismo sitio que nuestros miedos. Si queremos romper nuestros propios límites, tenemos que superar nuestros miedos. Piénsalo de una manera gráfica. Imagínate, no sé, una persona que le da miedo el lago, porque resulta que una vez su hermano se bañó allí y se ahogó. Y ya nunca más va al lago. Nunca más va al lago. Y todos sus caminos están enfocados a evadir ese sitio. O sea, si el camino que va hacia la ciudad pasa por el lago, él rodea para no encontrarse con el lago hasta llegar a la ciudad. Si, por ejemplo, sus amigos juegan en el lago, él no queda con sus amigos para no estar en el lago. Si, por ejemplo, no sé, necesita pescar en el lago para comer pescado, él no come pescado por no estar en el lago. Es decir, hay una zona oscura en su geografía, ¿no? En su ciudad que nunca visita. Y eso influye todos sus movimientos. Todos sus movimientos. Entonces, cuando en nuestra vida, de una manera repetitiva, encontramos los mismos fracasos una y otra vez, por ejemplo, siempre tenemos los mismos tipos de pareja, repetimos las parejas, son siempre iguales y no sabemos por qué repetimos esas parejas. ¿Por qué nuestra pareja siempre es de X manera? No sé. ¿Por qué siempre caemos con las mismas personas? ¿Por qué siempre nuestras amistades son iguales? ¿Por qué nuestros resultados de trabajo o de económicos son siempre los mismos? Pues porque hay zonas oscuras en nuestra vida que están relacionadas con nuestros miedos. Bueno, no siempre son nuestros miedos, a veces son nuestros propios prejuicios sobre las cosas, que esos prejuicios muchas veces están influidos por miedos. Detrás de un prejuicio puede haber un miedo mmm, a no encajar, o puede haber un miedo, por ejemplo, a la incertidumbre. Detrás de un prejuicio puede haber un miedo. Así que al final, en realidad, lo que tenemos que hacer es analizar nuestros miedos. Claro que eso no es fácil. Nada fácil. Porque ¿qué hemos estado haciendo toda nuestra vida? Tapar nuestros miedos con excusas. O sea, no reconocemos el miedo que hay detrás de nuestras excusas. Si, por ejemplo, a mí no me apetece salir a la calle, o tengo agorafobia, no me he preguntado por qué. No me he preguntado por qué ese miedo
al mundo? ¿Qué amenaza representa el mundo para mí? Si no simplemente pues me he puesto una serie de excusas, ¿no? Es que es muy cansado, no tengo ganas de salir, es que no sé qué, es que me voy a encontrar en la calle y que... ¿No? Por poner un ejemplo. O por ejemplo, si siempre nos relacionamos con las mismas personas o con los mismos tipos de personas, es porque hay ámbitos con los que no nos relacionamos. Por ejemplo, si yo siempre me relaciono con, no sé, personas de una misma clase social y no busco otro tipo de personas con las que hacer amigos, es porque esas personas me intimidan de alguna manera, me intimidan. O bien porque son muy exitosas, o bien porque son muy ricas, o bien porque... Y de esta manera no aprendemos de esas personas. O si, por ejemplo, como decíamos antes, siempre tengo los mismos tipos de pareja, es porque a lo mejor es el mal conocido, ¿no? Eso que dicen más vale malo conocido que bueno por conocer, que es uno de los peores refranes que existen. Bueno, es un refrán natural. Yo imagino que el ser humano de forma inconsciente hace eso porque de esta manera siempre va a andar en un, bueno, lo que llaman la zona de confort, que es como su cinturón de seguridad, ¿no? La zona de confort no es algo malo que haya que romper, sino algo natural que nos ocurre, que hay que romper si queremos encontrar vías nuevas, hacer cambios en nuestra vida. Si nuestra vida va bien, si estamos a gustos con las personas con las que estamos, con las personas con las que nos relacionamos, con nuestras finanzas, con nuestras parejas o con nuestra pareja, ¿no? Que ya tenemos una desde hace muchos años, o pues si estamos bien en todos los ámbitos, ¿para qué cambiar la zona de confort? No es una necesidad en sí misma. Pero si algo en mí no funciona, si hay algo que de una manera repetitiva, un error que me encuentro una y otra vez y que no sé solucionarlo, entonces hay seguramente un miedo detrás que me está impidiendo visitar la zona oscura. Y esa zona oscura es necesaria para romper ese límite. Si no rompo ese límite, si no atravieso esa zona oscura, pues siempre me voy a encontrar. Si nosotros rodeamos el lago y voy siempre por el mismo camino, pues me voy a encontrar las cosas que me da ese camino. Por ejemplo, si ese camino todos los días pasa un loco que va pegando a la gente, pues siempre me voy a encontrar con el loco que me puede pegar. Porque yo siempre voy por ese camino, no se me ocurre atravesar otro porque está el lago. Y así todo, así todo. Si por ese camino pasa al contrario, ¿no? Hay, no sé, me encuentro con un amigo de toda la vida, pues tengo esa suerte, ¿no? Digamos que los caminos que elegimos nos dan unas cosas y nos dan otras. Cosas buenas y cosas malas. Entonces, cuando nosotros seguimos siempre esa misma ruta, pues nos encontramos siempre con los mismos problemas. Y todo está relacionado con nuestros miedos. ¿Qué significa eso? Pues significa una cosa muy interesante. Que escarbar y descubrir nuestros miedos podrían suponer la llave de romper nuestros vicios. Escarbar en nuestros miedos podría suponer encontrar la llave de nuestros vicios. Y no estoy hablando de vicios de fumar y beber. No, me estoy hablando de vicios vitales, de siempre me encuentro con los mismos problemas, hay cosas que nunca termino de solucionar, ese tipo de cosas. Ese tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay, o sea, en nuestra psicología
digamos que nosotros ponemos el simbolito ese de dirección prohibida o prohibido entrar, lo ponemos en algunas puertas. Entonces ahí nunca entramos. Como nunca entramos, no sabemos lo que hay y por lo tanto no podemos romper nuestros propios límites. Así que yo creo que la mejor manera de descubrir cuáles son los límites que me están impidiendo avanzar es analizar cuáles son los miedos que tengo en la vida. Analizarlos. Y la mejor manera es intentar ser lo más sincero consigo mismo posible. No necesitas contárselo a nadie. Es algo para ti. Algo que tú trabajas para ti mismo. ¿Y cuáles son esos miedos? Bueno, Napoleón Hill enumera unos cuantos que te voy a compartir porque son puntos de partida, pero tú tendrás seguramente tus propios miedos. Mira, por ejemplo, uno de ellos es el miedo a encajar, el miedo a las críticas. Por el miedo a las críticas hay muchas cosas que no hacemos. Muchas cosas que no hacemos. Y entonces, por ejemplo, una de las cosas que hacemos es no posicionarnos en nuestros verdaderos pensamientos, en lo que verdaderamente pensamos y deseamos para nosotros. Si yo realmente lo que querría hacer en la vida es X cosa, pero si la hago todo el mundo me va a criticar y no la hago, pues eso se convierte en zona oscura. Entonces nunca, nunca conseguiré eso que quiero. De eso hablo muchísimo en el libro El sentido común no sabe remar, de el tener un sueño y que precisamente ese sueño sea el que la gente con sentido común te dice olvídalo. Pues ese miedo hay que romperlo. Si quieres conseguir tu sueño, claro. Y romperlo significa tela, porque es persistir en contra de todo, incluso hasta de no tener resultados. Persistir. Pero bueno, eso ya te lo explico muy bien en el libro. Por ejemplo, resulta que mi ideología es X. No necesariamente tiene que ser un sueño, ¿no? Sino que yo pienso que las personas tendríamos que relacionarnos de esta manera porque es mi ideología. Y sin embargo, si yo hago otra cosa, soy criticada. O por ejemplo, no te gusta cómo se trata a los débiles en tu centro de trabajo, en tu colegio. Y sabes que si defiendes a uno de ellos, serás el próximo. Eso ocurre muchísimo. Entonces eres testigo y cómplice de algo de lo que no quieres ser. Y ahí hay un miedo detrás. Un miedo respetable, pero que existe. O, por ejemplo, este miedo es la pera. Permito que me exploten o que me acosen en el trabajo o que me hagan la vida imposible por el miedo a la incertidumbre de no tener trabajo, que eso también es otro miedo. El miedo a la incertidumbre es otro miedo también. No solamente el miedo a la crítica, sino el miedo a la incertidumbre. Es uno de los grandes miedos que más esclavizan a las personas, porque las tienen atadas a trabajos que no quieren hacer. Es tan sencillo como eso. El miedo a la pobreza. El miedo a la pobreza hace que no te arriesgues, que vayas a lo segurito, a lo segurito. ¿Y qué ocurre con lo segurito? Pues que es lo más insegurito que hay.
Miedo a la soledad. También es otro miedo terrible, terrible. Miedo a no ser aceptado, que es pues una variante del miedo a las críticas, ¿no? Miedo a no ser aceptado en la sociedad. Todos estos miedos generan límites en tu vida. Analiza cualquiera de ellos. Por ejemplo, miedo a la soledad. ¿Qué hay detrás del miedo a la soledad? Bueno, pues por ponerte un ejemplo, una persona que se siente que no es atractiva, ¿no? Siente que no es atractiva. Y tiene mucho miedo a la soledad. No quiere quedarse solo. Entonces, ¿qué va a pensar? Va a pensar, bueno, pues la pareja, tener pareja es algo muy valioso y algo muy difícil para mí porque yo no me siento atractivo y a mí me da pánico la soledad. Entonces, ¿qué hago? Pues lo primero que hago es que cualquiera que venga a mi vida me vale, o sea, no tengo un criterio no tengo unos requisitos mínimos, o sea, cualquier persona que entre en mi vida me vale, porque de esta manera no voy a estar solo. Y además, si me sale rana, voy a estar aguantando y aguantando y aguantando sus desprecios, su maltrato, lo voy a estar aguantando todo por no estar solo o por no estar sola. Eso es muy frecuente, muy frecuente. Y si te preguntas por qué una y otra vez todas tus parejas son un desastre, posiblemente esté relacionado con el miedo, tu miedo a la soledad o tu baja autoestima. Otra cosa muy, muy interesante, muy interesante. Yo conocí una vez un chico que era guapísimo y yo se lo decía, qué guapo eres. Y no quería que se lo dijera. No sé exactamente cuál es el miedo, pero está muy relacionado con la autoestima, evidentemente. Si tú no quieres ser consciente de que, eres guapo, es porque no te ves así, entonces posiblemente consideres que, digamos que determinadas personas no te las mereces, por X. Si tú, por ejemplo, te sientes torpe o te sientes, no sé, poco inteligente, considerarás que si hay personas muy inteligentes cerca de ti, no son parejas posibles para ti. De una manera inconsciente, a lo mejor no lo piensas, no es un pensamiento del que seas consciente, pero sí es eh, una relación emocional que hace tu cerebro de una manera inconsciente. Si yo me siento que soy torpe, posiblemente acabe con una pareja que todos los días me esté diciendo que soy torpe, que me esté asegurando, que me esté aseverando todos los días que soy lo que creo que soy. Así que sí, efectivamente, efectivamente, los miedos son límites invisibles de nuestra vida. Y analizarlos es muy importante. ¿Cómo podría yo analizar cuáles son mis miedos? Buena pregunta, porque yo a la lectura de este libro me hice la misma pregunta. ¿Qué miedos me están a mí empujando siempre a los mismos errores, una y otra vez? ¿Qué miedos me están empujando a mí a los mismos errores una y otra vez? Pues existen dos vías, yo creo. Una de ellas es analizar mis miedos naturales, los que sé que existen, ¿no? Pues por ejemplo, tengo miedo a que no consiga el éxito que necesito antes de que cumpla esta edad. O tengo miedo, por ejemplo, a la incertidumbre, a quedarme en la calle sin nada, sin ningún apoyo, sin ninguna ayuda. O tengo miedo a, no sé, a que mi pareja me deje
O sea, partiendo de ahí, de esos miedos que sé que existen. Porque digamos que, que son conscientes en mí, ¿no? Entonces hago un análisis de mis miedos conscientes. Y una vez que los conozco, me pregunto qué limitaciones me pueden estar dando esos miedos. Por ejemplo, si tengo miedo a quedarme en la calle, estoy trabajando, ¿no? Estoy trabajando en un sitio, ¿no? Y tengo miedo a perder mi trabajo. Vale, entonces me puedo preguntar, ¿qué límites me están ocasionando este miedo? Pues mira, por ejemplo, uno de los miedos es aguantar los abusos, aguantar los abusos. Y no solamente de este trabajo, sino de otros posibles futuros trabajos en los que la gente pues me trate mal. Y además, posiblemente, si tengo este miedo y ese miedo decide mi vida, posiblemente mi tolerancia sea cada vez mayor. Es decir, con más frecuencia permita el abuso. ¿Vale? Y cada vez me iré haciendo más pequeñito en mis trabajos. Y ese es un miedo tan común en estos días. Tan común. Y ahora, ¿qué ocurriría? ¿Qué ocurriría si ese miedo lo superas? Pues que le echarías narices y le dirías a tu jefe de todo menos bonito. O por lo menos de forma asertiva le dirías, oye, perdona, pero te estás saltando los límites de una relación laboral. Y esto que estás haciendo, faltarme el respeto, insultarme, no tiene nada que ver con el trabajo. Y posiblemente se llame acoso laboral. Y esto es denunciable. Así que podemos seguir teniendo una relación laboral efectiva o bien podemos terminar la relación. Eso ya lo decides tú porque eres el que manda, pero que sepas que lo que estás haciendo es ilegal. ¿Y qué ocurriría? Pongámonos en el peor de los escenarios, perdemos el trabajo. Pues estaríamos en una situación de incertidumbre que no tiene por qué ser una situación peligrosa. Puede ser incluso la oportunidad de tu vida. La incertidumbre, solemos asociar la incertidumbre con cosas malas, pero en realidad digamos que tienes el 50% de posibilidades de que pasen cosas malas y el otro 50% de que pasen cosas buenas. La incertidumbre solo es eso, incertidumbre. No ver más allá. Es cuando, por ejemplo, pues vamos a dar un paso, vamos a bajar un escalón, esa sería la idea, pero lo que vemos es niebla y detrás de esa niebla no sabemos si hay otro escalón o un precipicio de 500 metros, no lo sabemos. Entonces, solo puedes saberlo, evidentemente, si das el paso. Si no lo das, pues ahí te quedas en tu escaloncito visible toda tu vida. Esa te decía que era una de las opciones. Analizo mis miedos visibles y me pregunto y digamos que los pongo en el peor de los escenarios. Una vez que me pongo en el peor de los escenarios, trazo un plan. Eso te lo pongo en el libro también, te lo digo, en el libro El sentido común no saber remar. Una vez que me pongo en el peor de los escenarios, trazo un plan y ya, si ocurre, pues ya no le tengo miedo. Entonces puedo enfrentar mi presente de una manera más decisiva, puedo dar ese paso al siguiente escalón oculto por la bruma, ¿no? Y otra posibilidad es que existan miedos que no sabemos que tenemos, porque no son conscientes, son más inconscientes, pero sí nos están llevando una y otra vez al mismo sitio. Entonces, si hay algo que
una y otra vez repetimos, si hay algo que una y otra vez vivimos y experimentamos, entonces nuestra pregunta es, ¿qué miedos podrían estar detrás de eso que una y otra vez, de esa piedra con la que tropiezo una y otra vez? ¿Por qué motivo podría estar tropezando una y otra vez en la misma piedra? ¿Qué hay detrás? ¿Qué es eso que continuamente me lo encuentro en mi vida? ¿Por qué siempre todas mis parejas eh, son adictas a algo? ¿Por qué siempre doy con alcohólicos? ¿O por qué siempre doy con personas adictas a lo que sea? ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso? ¿Qué miedo hay detrás que me obligue a tropezar siempre con estas personas? ¿Dónde encontramos a las personas? Pues las encontramos en ambientes, en sitios. Nos vamos relacionando. Entonces, posiblemente esté relacionado con esos ambientes a los que yo voy o esa gente con la que yo me relaciono todos los días. A lo mejor tengo que romper límites sociales que no he roto todavía. ¿Y qué miedo puede haber detrás de eso? Pues que no me acepten, que me rechacen, que me siento inferior. ¿Mm? Bien, miedos, miedos. Esa es la palabra mágica. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué siempre una y otra vez pierdo el trabajo? ¿O por qué siempre una y otra vez encuentro la ruina? ¿Qué hay detrás? ¿Qué miedo hay detrás de esas ruinas continuas? ¿Qué hay? ¿Por qué siempre tropiezo? ¿Dónde está el error? Muchas veces necesitamos que alguien nos lo diga, porque realmente es fácil, es una fórmula fácil. Alguien te va a decir, oye, mira, es que si tienes ese carácter tan agrio, no esperes que la gente, que tus parejas te duren. A lo mejor es algo que tienes que cambiar en ti mismo. ¿Qué ocurre? Que muchas veces esas críticas no nos van a gustar y no las aceptamos. Y lo que decimos es, vaya mierda de mentor que va diciendo, este es mentor, 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 y me ha dicho una tontería y yo no la voy a seguir. Ahí hay una zona oscura que tú no permites que nadie te muestre luz sobre esa zona. Así que posiblemente lo mejor es que te lo trabajes tú mismo, siendo muy sincero contigo mismo. ¿Qué zonas oscuras no atravieso en mi vida? Y todos las tenemos. Todos las tenemos. ¿Qué te crees tú? ¿Que yo no las tengo? ¡Buah! A montones. Todos tenemos zonas oscuras que no atravesamos nunca. Así que plantéate la gran pregunta. ¿Qué miedo hay detrás de mis errores? ¿Y sabes por qué brindo hoy mi café? Pues brindo por dos cosas. Una, porque este vídeo te ha ayudado mucho, que me encantaría que te ayudara. A mí personalmente la idea me ayuda porque es un punto de partida a trabajar, porque durante mucho tiempo yo me he estado preguntando muchas veces por qué una y otra vez hay temas que no soluciono cuando otros me resultan súper fáciles de solucionar, ¿no? Y posiblemente sea eso, zonas oscuras que yo no atravieso por miedo. Esa es una. Y la otra, ¿sabes por qué brindo mi café? ¿Qué puñetas? Pues por mi libro El sentido común no sabe remar, que lo merece, que es un gran trabajo. Y bueno, dentro de muy poquito, bueno, ¿qué leche? Si tú quieres conocer un poquito del libro, me lo dices y te mando el primer capítulo. Y si te gusta, además el primer capítulo cuando termina te digo, vale, ya sabes todo lo que tienes que saber para cumplir sueños. Hasta aquí puedes dejar de leer el libro.
Ahora, si quieres profundizar más, los siguientes capítulos encontrarán más información. ¿Quieres recibir mi primer capítulo? Pues me lo mandas, me lo dices. Me escribes a trevolarium@trevolarium.com y me dices, oye Ana, que me ha llamado la atención que me hayas hablado de tu libro, que mándame el primer capitulillo que lo lea, a ver si es tan interesante como tú dices. Bueno, mi trabajo me ha llevado por lo menos, ¿no? Y yo te lo mando, ¿vale? Así que por eso brindo mi café. Porque este vídeo te haya ayudado de verdad y por mi libro, porque mi libro, porque me encanta mi libro, es el mejor de todos y que espero que si algún día lo lees, pues que verdaderamente te ayude de verdad. Por esas dos cosas brindo. Me encanta tomar un café contigo. No sé por qué los escritores y los lectores no podemos prescindir de nuestro mundo de ficción con un buen café. Me llamo Ana Isabel López y soy escritora, periodista y editora, responsable de trevolarium.com, que es una editorial digital de ebooks, audiolibros y cursos de superación personal. Te espero si quieres escribir tu gran proyecto. Y te espero si estás buscando respuestas a algo concreto de tu vida. Recuerda que nuestros escritores y formadores trabajan duro para que encuentres lo que tu corazón necesita para avanzar. ¿Te sumas?